Pilotos de helicóptero, ¿qué fue lo peor que vieron durante volaban? Volaba un helicóptero turístico sobre la costa y recuerdo que un pasajero entró en pánico total cuando sobrevolamos una zona de acantilados. Lo curioso es que no era miedo a volar, sino que vio a gente atrapada en un risco porque una ola gigante los había dejado incomunicados. No teníamos autorización para rescatar, pero tampoco podíamos ignorarlo. Llamamos a la guardia costera y me quedé dando vueltas en círculo hasta que ellos llegaron. La peor parte fue ver cómo la marea subía rápido y esas personas gritaban, sabiendo que yo no podía bajar. Esa impotencia se me quedó grabada mucho más que cualquier problema mecánico. Un día de práctica rutinaria en un helicóptero agrícola se convirtió en pesadilla. Estaba haciendo fumigación y de repente un cambio de viento brutal levantó toda la nube de químicos directo hacia mí y el motor empezó a toser. No fue un accidente grande, pero por unos segundos pensé que no lo contaba. Lo aterrador no fue solo la pérdida de potencia, sino que al tocar tierra el helicóptero casi se voltea por lo irregular del terreno. Terminé con la piel ardiendo por la exposición al químico y un susto de muerte. Cuando trabajaba para una empresa de transporte de carga en la selva, tuve que aterrizar de emergencia porque un grupo de monos literalmente se trepó en los cables de una torre de radio y cayó sobre nuestra ruta. Al esquivarlos, casi golpeó las palas contra los árboles. Aterrizamos en un claro improvisado y pasamos horas esperando a que nos fueran a buscar. No hubo muertos ni heridos, pero cada vez que recuerdo la cercanía de las hélices con las ramas me entra un escalofrío. Cubriendo noticias para un canal de televisión me tocó volar sobre un accidente de tráfico masivo en la autopista. Desde arriba parecía una escena de guerra, docenas de coches chocados, humo negro, gente corriendo entre los autos. No podíamos hacer nada más que grabar y transmitir en vivo. Lo que me marcó fue ver una ambulancia atascada en el tráfico sin poder llegar, mientras yo lo veía todo desde el aire con total claridad. Me sentí un testigo impotente de algo demasiado grande. La primera vez que participé en un incendio forestal fue brutal. No estaba preparado para la sensación de calor incluso desde el aire. Lo peor fue que mientras dejábamos agua sobre la línea de fuego, vi a un venado completamente acorralado sin salida. No podía hacer nada, no podíamos desviarnos ni arriesgar la carga, pero la imagen de ese animal saltando desesperado entre las llamas me persiguió mucho tiempo. En un vuelo turístico sobrevolando glaciares, una ráfaga inesperada nos empujó hacia una pared de hielo. Fue un par de segundos, pero se sintió eterno. Los pasajeros gritaban y yo solo podía mantener la calma mientras corregía. Al final quedó en un susto, pero cuando aterrizamos, 2 personas bajaron llorando y juraron nunca más subirse a un helicóptero. Ahí entendí lo frágiles que somos contra la naturaleza y lo rápido que puede torcerse todo. Transportaba un equipo de ingenieros a una plataforma petrolera en alta mar cuando uno de los pasajeros empezó a convulsionar. Imagínate estar a cientos de kilómetros de la costa, en medio del mar, con alguien en crisis médica y todos los demás esperando que tú hagas magia. Tratamos de volver lo más rápido posible, pero cada minuto parecía una eternidad. Nunca me sentí tan presionado, ni siquiera en entrenamientos de emergencia. Sobrevolando una ciudad para hacer fotografías aéreas, vimos un incendio en una azotea y lo reportamos. Al acercarnos un poco más, notamos que había personas en la terraza, atrapadas sin salida. Fue durísimo ver cómo nos hacían señas y no poder bajar porque estábamos con un helicóptero muy ligero, sin equipo de rescate. Solo quedaba avisar y esperar. Más tarde supimos que los bomberos lograron sacarlos, pero en el aire se siente como si los segundos duraran horas. En una misión de traslado médico, recuerdo llevar a una niña en estado crítico. El problema fue que justo a mitad del trayecto empezó a fallar el instrumental eléctrico y nos quedamos prácticamente a ciegas con la navegación. Teníamos que decidir, arriesgarse a seguir o aterrizar en un campo improvisado. Aterrizamos, y aunque logramos estabilizarla mientras llegaba otra aeronave, la sensación de tal vez no lleguemos a tiempo fue lo más pesado que he vivido en cabina. Durante un vuelo de carga nocturno sobre una zona montañosa, de pronto vimos luces en el bosque que parecían bengalas. Bajamos un poco para asegurarnos y efectivamente había excursionistas perdidos. No podíamos rescatarlos directamente porque no llevábamos cabrestante ni espacio, pero fue inquietante verlos desde arriba, con las linternas casi agotadas, sabiendo que una noche más ahí podría ser mortal. Coordinamos el rescate con otro equipo, pero esa visión de puntos de luz en la oscuridad absoluta se me quedó grabada. Me tocó una situación muy fea cuando trabajaba como piloto de helicóptero turístico en Hawái. Estábamos sobrevolando la costa y de repente uno de los pasajeros empezó a entrar en pánico porque vio a un surfista flotando sin moverse cerca de la rompiente. Intentamos comunicarnos por radio con la guardia costera para reportarlo y mientras dábamos círculos esperando a que llegara ayuda,
La familia del tipo en el helicóptero lloraba creyendo que estaban viendo a su hijo muerto. Fue angustiante porque yo no podía hacer nada más que dar vueltas y esperar. Al final no sobrevivió y los pasajeros tuvieron que aterrizar conmigo directamente en la base de rescate para declarar. Nunca volví a verlos, pero esa escena se me quedó grabada. Durante un vuelo rutinario de inspección de líneas eléctricas, casi termino en el suelo por un estúpido error mío. Iba demasiado confiado y no vi un cable secundario que colgaba entre dos postes. Lo alcancé a ver en el último segundo, jalé con todas mis fuerzas y sentí como el patín del helicóptero pasó a centímetros de tocarlo. Después de eso, me quedé en silencio durante todo el vuelo con el ingeniero que iba conmigo, que tampoco dijo nada. Creo que ambos entendimos lo cerca que estuvimos de morir. Cuando trabajaba en incendios forestales, hubo un día que marcó mi carrera. Estábamos dejando agua en una zona montañosa y el humo era tan denso que apenas se veía el frente del helicóptero. El calor era insoportable y la turbulencia provocada por el propio fuego me sacudía como si fuera un juguete. Lo que me quedó fue ver a un grupo de venados atrapados, intentando correr en círculos sin salida. No podíamos hacer nada, solo seguir con la misión de soltar agua y volver a cargar. Lo vi todo desde arriba, impotente, y todavía sueño con esas imágenes. Uno de los vuelos más raros que tuve fue transportando a un equipo de filmación en la selva amazónica. Íbamos tranquilos, sobrevolando un río enorme, cuando de pronto vimos lo que parecía un bote volcado con varias personas alrededor. Nos pidieron descender para grabar, pero cuando bajamos un poco nos dimos cuenta de que eran cuerpos que flotaban. Nadie hablaba en el helicóptero, ni siquiera el director, solo se escuchaba el ruido de las hélices. Decidimos reportarlo y seguir, pero esa filmación nunca se terminó. Estuve muy cerca de perder a toda mi tripulación en Afganistán, pero no por fuego enemigo, sino por un fallo mecánico. Íbamos cargados hasta los dientes y a plena altitud cuando de repente un motor empezó a fallar. El helicóptero perdió potencia y comenzó a descender de forma brutal. Logré aterrizar en un claro improvisado, casi destrozando el tren de aterrizaje. No hubo ni un rasguño, pero todos nos quedamos en shock mirando al humo que salía del motor. Nunca olvidaré el silencio que quedó después. En una misión de rescate en montaña, subimos por una pendiente nevada para sacar un grupo de alpinistas atrapados. El clima estaba horrible, con ráfagas de viento que me movían medio metro de un lado a otro. Cuando logré estabilizarme para que subieran al cable, uno de los rescatistas casi cae por un golpe del viento. Estuve a nada de perderlo, literalmente lo vi colgando del arnés como un muñeco de trapo. Si se soltaba, caía cientos de metros. Fue la primera vez en mi vida que pensé en dejar de volar. Volando sobre la frontera para patrullar, vi escenas que no esperaba. Había gente caminando por el desierto en fila, exhaustos, con niños en brazos. Desde el aire se veían como pequeños puntos que apenas se movían, y cuando los encontrábamos muchas veces estaban en condiciones críticas. El helicóptero se siente inútil en esos momentos porque no puedes llevar a todos ni detener lo que está pasando, solo reportar y esperar que lleguen unidades terrestres. Lo peor era cuando los veías detenerse y no levantarse más. En un vuelo turístico en Nueva York, uno de los pasajeros se desmayó a mitad del recorrido. Teníamos que dar un paseo panorámico por la Estatua de la Libertad, pero el tipo se quedó inconsciente apenas despegamos. El problema fue que su novia entró en pánico y trataba de quitarse el cinturón para ayudarlo. Fue un caos, porque yo trataba de mantener la calma mientras el guía turístico gritaba instrucciones. Tuvimos que regresar de inmediato y aterrizar de emergencia. Afortunadamente sobrevivió, pero me quedó clarísimo lo frágil que puede ser todo cuando estás en el aire. Una de las escenas más impactantes que vi fue después de un huracán. Volábamos sobre pueblos costeros destruidos, y desde arriba parecía que habían tirado fósforos en el suelo, casas rotas, techos arrancados, autos apilados unos sobre otros. Pero lo que más me afectó fueron las familias que subían a los techos y agitaban sábanas blancas para pedir ayuda. Se veían como hormigas desesperadas desde el aire. Hicimos varios rescates ese día, pero nunca alcanzaba para todos. Algo que me pasó en un entrenamiento todavía me da escalofríos. Estábamos practicando maniobras de autorrotación, básicamente como aterrizar si los motores fallan. Todo iba bien hasta que mi instructor decidió cortar potencia de verdad para que lo hiciera más realista. El helicóptero bajaba tan rápido que sentía el estómago en la garganta. Logré estabilizarlo al final, pero quedamos a escasos metros de romperlo contra el suelo. Cuando tocamos tierra, tenía las manos temblando tanto que apenas podía soltar los controles. Nunca más pedí realismo extra en un ejercicio. Volaba un helicóptero turístico en Hawái, de esos que hacen recorridos sobre los volcanes.
Teníamos 7 pasajeros a bordo, la mayoría emocionados por sacar fotos. Todo iba bien hasta que nos metimos en una corriente de aire ascendente brutal que nos levantó y luego nos soltó como si fuéramos un papel. El helicóptero cayó en picada unos segundos que se sintieron eternos. La gente gritaba, yo intentaba estabilizar. No pasó de un susto, pero cuando aterrizamos había 2 pasajeros que vomitaron en el asiento y uno que juró que nunca más se subía a algo que volara. Me tocó volar para trasladar a un ingeniero a una plataforma petrolera en medio del mar. El clima era aceptable al despegar, pero en media hora estábamos en medio de una tormenta eléctrica que no aparecía en el pronóstico. Las olas parecían montañas y los rayos caían a unos kilómetros. No podíamos regresar ni avanzar rápido, así que tuve que jugar con la altura para no estar ni demasiado expuesto ni demasiado bajo. El ingeniero iba blanco como un papel. Fue una de esas veces en que uno se pregunta, ¿qué diablos hago aquí? Durante un incendio forestal en California participé como piloto de un helicóptero cisterna. Lo difícil no fue solo la maniobra de soltar el agua en lugares exactos, sino ver cómo el fuego avanzaba sobre casas y ranchos. En un vuelo de retorno había un caballo corriendo desesperado dentro de un corral rodeado de humo. No pudimos hacer nada, la prioridad eran las personas y contener el fuego. Esa imagen me persigue hasta hoy. En un vuelo de entrenamiento con un piloto novato me confié demasiado. Íbamos practicando autorrotaciones, descensos sin motor. El tipo hizo un movimiento en falso y el helicóptero entró en pérdida demasiado cerca del suelo. Tuve que meter mano a los controles con toda la fuerza, sentí que los patines casi rozaban la tierra antes de recuperar. Aquel día entendí que ni en entrenamiento se puede bajar la guardia. En un traslado médico llevábamos a un paciente en estado crítico. El equipo de paramédicos estaba ocupado intentando mantenerlo vivo y yo concentrado en volar lo más rápido posible. A mitad del trayecto la niebla se cerró sobre nosotros, parecía leche espesa. No veía más allá de los instrumentos y por un momento perdí el horizonte visual. Fue un vuelo de casi 20 minutos que parecieron una hora completa. Llegamos al hospital, pero el paciente no sobrevivió. Nunca se me olvida la tensión del aire dentro de esa cabina. Sobrevolando un río para ayudar en un rescate vi como un auto había quedado atrapado en medio de la corriente. El agua lo cubría hasta la mitad y la familia dentro agitaba los brazos. Intentamos coordinar con un bote de rescate, pero el nivel subía rápido. Justo cuando logramos engancharlos con una cuerda, el carro fue arrastrado río abajo. Por suerte alcanzaron a salir, pero el sonido de ese vehículo hundiéndose bajo el agua fue surreal. Una vez me contrataron para fumigar en una zona agrícola. No es el tipo de vuelo más glamuroso, pero paga. El problema fue que el terreno tenía cables eléctricos casi invisibles a ciertas horas del día. Mientras descendía para cubrir una franja, sentí un golpe seco en el aire, había rozado uno de esos cables. No se cortó, pero el helicóptero vibró como loco. Regresé al hangar con las manos temblando, y desde entonces desconfío mucho de esas líneas que parecen inofensivas. Transportando turistas en Nueva York tuve uno de los sustos más grandes de mi carrera. Estábamos volando cerca del río Hudson cuando de la nada apareció un dron. No me refiero a un juguetito, sino uno de esos grandes, como de filmación. Pasó a pocos metros del rotor principal. Si lo hubiera tocado, habríamos terminado en el agua. Hablé con torre de control, pero al final nunca encontraron al dueño. Yo solo pensé que alguien sentado en su sofá pudo habernos matado a todos con un juguete caro. En una misión de búsqueda sobre un área montañosa vimos algo que nunca olvidaré. El objetivo era encontrar a un excursionista desaparecido. Después de horas de vuelo lo localizamos en una ladera. Pero no se movía. Desde arriba vimos claramente su cuerpo atrapado entre unas rocas. Fue un silencio extraño en la cabina, todos sabíamos que llegamos tarde. Y aún así, debíamos dar la noticia a su familia. Durante un evento aéreo en el que se hacían demostraciones de vuelo, tuve que participar como piloto de exhibición. Todo estaba coordinado, pero en uno de los pases sentí que un rotor estaba vibrando demasiado. No quise arriesgarme y me retiré de inmediato del circuito, pero la gente en tierra pensó que era parte del show. Hubo aplausos mientras yo estaba rezando por llegar a tierra. Al final resultó que uno de los pernos estaba flojo y si hubiese seguido, el rotor podría haberse soltado. Estaba haciendo un vuelo privado nocturno sobre la ciudad para un empresario cuando un motor comenzó a fallar. La oscuridad hacía que fuera imposible evaluar la altura con precisión y tuve que depender únicamente de los instrumentos. Cada segundo sentía que nos acercábamos demasiado a los edificios, y mientras luchaba por estabilizar el helicóptero, el pasajero atrás apenas respiraba. Logré regresar al helipuerto con los motores temblando, y esa tensión se quedó conmigo mucho después. Durante un traslado de carga sobre el Amazonas,
Pasamos por una zona donde los vientos cambiaban abruptamente entre los árboles. Una ráfaga nos empujó directo hacia un grupo de palmas y solo con reflejos y experiencia pude esquivarlas por centímetros. El helicóptero quedó lleno de ramas hojas, y aunque nadie salió lastimado, todos en la cabina se quedaron en silencio un buen rato, conscientes de lo cerca que habíamos estado de un desastre. Haciendo un vuelo de rescate médico en invierno sobre una región montañosa, encontramos a un hombre atrapado en la nieve. Intentamos descender con el winche, pero el viento y la visibilidad eran tan malos que parecía imposible. En medio de la maniobra, el cable comenzó a balancearse y el tipo se golpeó contra la roca varias veces antes de ser izado. Fue un milagro que no se rompiera nada. Mientras regresábamos, solo sentí un silencio pesado entre los tres tripulantes, procesando lo que habíamos vivido. Volando un helicóptero de noticias sobre un accidente múltiple en autopista, vi algo que nunca imaginé. Uno de los autos estaba envuelto en llamas mientras un conductor intentaba sacar a su mascota. Desde arriba, todo parecía tan caótico que no podía distinguir si algunos autos se moverían o se incendiarían más. El sonido del motor mezclado con sirenas y humo creó una sensación irreal. Terminé grabando todo para el canal, pero cada vez que veo esas imágenes me recuerda lo vulnerable que es la vida desde cualquier ángulo. Una de las experiencias más extrañas fue durante un vuelo privado sobre un bosque. Todo estaba en calma hasta que aparecieron decenas de aves que parecían dirigirse directo hacia nosotros. Intenté maniobrar, pero algunas pasaron peligrosamente cerca de las palas. Fue un instante de puro caos y adrenalina, con el helicóptero vibrando por los impactos cercanos. Nadie resultó herido, pero el miedo en ese momento fue más intenso que cualquier otra maniobra de riesgo que había hecho. En un vuelo de entrenamiento de emergencia, tuvimos que practicar un aterrizaje de motor cortado en un campo abierto. Todo parecía rutinario hasta que noté que había un tractor en medio del área que nadie había visto. Tuve que ajustar la trayectoria de última hora y tocar tierra con precisión milimétrica. Si no lo hacía bien, el helicóptero habría chocado. Esa sensación de tensión y responsabilidad me quedó marcada. Durante un vuelo turístico sobre un volcán activo, pasamos por una nube de ceniza que no estaba reportada. Los instrumentos se llenaron de polvo y el motor empezó a toser. Tuve que maniobrar rápido para salir de la nube mientras los pasajeros gritaban, muchos cubriéndose la cara con lo que tenían a mano. Salir de esa nube fue un alivio absoluto y me hizo comprender lo impredecible que puede ser la naturaleza cuando estás en el aire. Transportando equipo de filmación a una zona de montaña, vimos un desprendimiento de rocas mientras volábamos por un cañón. Las piedras caían justo al lado de la ruta que estábamos tomando y tuve que maniobrar entre ráfagas de viento para no ser alcanzados. La adrenalina fue tal que no recuerdo haber sudado tanto nunca. Llegar al destino y ver que todo estaba intacto fue un alivio enorme. Estaba pilotando un helicóptero sobre un río para un trabajo de inspección de presas cuando noté a alguien flotando sin moverse en el agua. Tratamos de descender, pero la corriente y la velocidad del helicóptero hacían imposible un rescate directo. Llamamos a emergencias y seguimos el río hasta que llegaron unidades terrestres. Esa sensación de impotencia al ver a alguien en peligro sin poder actuar directamente es algo que se queda grabado. Durante un vuelo nocturno de transporte corporativo, las luces de la ciudad se veían preciosas, pero un error de tráfico aéreo nos puso en ruta directa con otro helicóptero. Tuvimos que hacer maniobras bruscas para esquivarlo a pocos metros. Los pasajeros no notaron nada, pero yo sentí que mi corazón se salía del pecho. Esa cercanía con otro aparato en plena oscuridad te hace entender que cada segundo cuenta cuando estás en el cielo.